Si uno de los mayores misterios espirituales de nuestro tiempo se revelara ante nuestros propios ojos, justo en el corazón de los Estados Unidos, ¿lo reconoceríamos? ¿Podría el anticristo, la infame figura profética predicha en textos antiguos, estar ya entre nosotros, moviendo sutilmente los hilos del destino global? Esta pregunta apremiante exige una exploración profunda, ya que ataca el núcleo de nuestra fe y el fundamento mismo de nuestro futuro espiritual. En todo el mundo, un aire de inquietud se agita. Los reinos invisibles, las antiguas profecías parecen despertar con renovada intensidad, instándonos a discernir las señales ocultas que pueden revelar su cumplimiento. Para descubrir la verdad, debemos examinar las raíces espirituales de esta posible manifestación, buscando evidencia que pueda señalar el papel de Estados Unidos en esta narrativa apocalíptica. ¿Estás preparado para desafiar tus creencias más profundas? Embarcarse en un viaje que pueda transformar tu comprensión del mundo. Esta exploración no es meramente teórica, es práctica y urgente. Obtendrás conocimientos valiosos que te ayudarán a navegar por las aguas inciertas de la espiritualidad moderna, fortaleciendo tu capacidad para discernir la verdad del engaño. Descubrirás nuevas perspectivas sobre la profecía, métodos poderosos para interpretar mensajes simbólicos y formas prácticas de protegerte de influencias espirituales negativas. Prepárate para revelaciones que podrían cambiar toda tu percepción de la realidad. Esto es más que un simple estudio de profecía, es un viaje esencial que puede ayudarte a comprender el papel que estás destinado a desempeñar en este drama cósmico que se desarrolla juntos. Traspasar el velo del misterio y enfrentaremos la inquietante profecía del anticristo en el turbulento clima espiritual actual. Este tema ya no es solo un debate teológico abstracto. Es un reflejo de las ansiedades colectivas que enfrentamos en una era de cambios rápidos. A medida que los valores tradicionales se erosionan y la búsqueda de significado por parte de la humanidad se intensifica, el concepto del anticristo adquiere una relevancia nueva y urgente. Más allá de sus connotaciones religiosas, esta profecía encarna un temor profundo, el surgimiento de una fuerza capaz de manipular a las masas, moldear pensamientos y sembrar el caos. El mayor desafío que enfrentamos es distinguir la verdad del engaño, reconociendo las influencias invisibles que dan forma a nuestras percepciones y decisiones. La espiritualidad entonces no es simplemente un conjunto de creencias. Es vital para desarrollar el discernimiento, desarrollar la resiliencia y protegernos de formas sutiles de manipulación. Para comprender los mecanismos espirituales del poder y la influencia, debemos explorar cómo una figura carismática puede obtener control sobre las mentes y las sociedades humanas. El estudio de símbolos, arquetipos y profecías antiguas se vuelve crucial en esta búsqueda. Estos elementos forman un mapa espiritual que nos guía a través del complejo laberinto de información moderna y agendas ocultas. Si podemos decodificar estos mensajes, podremos anticipar amenazas potenciales antes de que se manifiesten. Esta exploración no es solo para eruditos o teólogos, es para cualquiera que busque claridad y sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre. Al profundizar nuestra comprensión, fortalecemos nuestra fe, refinamos nuestra intuición y nos preparamos para enfrentar los desafíos espirituales de nuestro tiempo. En nuestra investigación de la profecía del anticristo dentro del contexto estadounidense, confrontamos temas universales, el poder, la seducción, el control y la incesante búsqueda de significado por parte de la humanidad. ¿Estás listo para descubrir revelaciones sorprendentes sobre el papel que podría desempeñar Estados Unidos en esta profecía? Mantente involucrado, suscríbete para asegurarte de no perderte ningún descubrimiento. Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Tu perspectiva es vital, ya que enriquece nuestra comprensión colectiva. Juntos, analizamos profecías y arrojamos luz sobre estas profundas cuestiones espirituales. Para comprender el significado más profundo de la profecía del anticristo en Estados Unidos, debemos ir más allá de las interpretaciones sensacionalistas y adoptar un enfoque reflexivo y metódico. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas prácticas que te permitirán analizar la información de forma crítica y cultivar la conciencia espiritual. Primero, debemos examinar las profecías bíblicas y los textos esotéricos con una mente perspicaz,
considerando los contextos históricos y culturales en los que fueron escritos. En lugar de tomar estos textos literalmente, deberíamos buscar los significados simbólicos que se esconden en ellos. Por ejemplo, la imagen recurrente de Babilonia, a menudo vinculada a Estados Unidos, podría representar no una nación específica, sino más bien un símbolo más amplio de decadencia moral y corrupción del poder. En segundo lugar, debemos evaluar los acontecimientos contemporáneos a la luz de estas antiguas profecías, evitando al mismo tiempo la trampa del pensamiento conspirativo. Las tendencias sociales, los movimientos políticos y los avances tecnológicos deben examinarse con una perspectiva equilibrada. ¿Están allanando el camino para el surgimiento de una figura o sistema poderoso capaz de dominar espiritualmente o son simplemente reflejos de un mundo en constante cambio? Finalmente, debemos asumir la responsabilidad de nuestro propio crecimiento espiritual. A través de la meditación, la oración y una profunda reflexión personal, podemos agudizar nuestra conciencia y cultivar la fortaleza moral. Al encarnar valores como la justicia, la compasión y la integridad, podemos contrarrestar las influencias negativas y contribuir a una sociedad más ilustrada. Esta no es solo una discusión teórica, es un llamado a la acción. El mundo está cambiando, y las fuerzas en juego exigen nuestra atención. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido y buscar las verdades más profundas escondidas en la sabiduría antigua? El viaje comienza ahora. La urgencia de comprender la profecía del Anticristo en Estados Unidos es más relevante que nunca, dada la rápida difusión de la desinformación y la manipulación en la era digital. El auge de las noticias falsas, las teorías de la conspiración y las narrativas profundamente polarizadoras ha creado un entorno de confusión y desconfianza generalizadas. Esta atmósfera proporciona un terreno fértil para el surgimiento de figuras carismáticas pero potencialmente peligrosas, capaces de influir en las masas. Estas figuras pueden usar su poder para manipular a la gente a gran escala, fomentando el caos y la división. El mayor desafío que enfrentamos es aprender a distinguir la verdad de la falsedad, desarrollar un fuerte sentido de pensamiento crítico y resistir influencias dañinas. En este contexto, la espiritualidad no es simplemente un sistema de creencias, sino una herramienta esencial para protegernos contra la manipulación y preservar nuestra libertad de pensamiento. Consideremos, por ejemplo, el papel de la desinformación en las elecciones estadounidenses. La difusión deliberada de información engañosa ha alimentado las divisiones sociales e incluso ha llevado a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Esta realidad subraya la necesidad de comprender cómo funcionan la persuasión y la manipulación para moldear la opinión pública e incluso alterar resultados políticos importantes. La profecía del Anticristo sirve como una cruda advertencia, instándonos a permanecer alerta contra los peligros de la desinformación y la manipulación ideológica. Nos recuerda la importancia de nutrir la conciencia espiritual y contribuir activamente a la creación de una sociedad justa e ilustrada. El momento de actuar es ahora, porque las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro de nuestro mundo. Para explorar la profecía del Anticristo desde una perspectiva espiritualmente iluminada, es crucial comprender varios conceptos clave. Primero, es esencial comprender la naturaleza de la profecía misma. Contrariamente a la creencia popular, una profecía no es una predicción absoluta del futuro, sino más bien una interpretación simbólica de las fuerzas y patrones espirituales que dan forma al mundo. A continuación, debemos examinar la figura del Anticristo en la tradición cristiana. El Anticristo representa una entidad que se opone a Cristo, buscando engañar y alejar a los creyentes de la verdad. Sin embargo, más allá de su contexto religioso, el Anticristo también puede verse como un símbolo más amplio de fuerzas que ponen en peligro la espiritualidad y la libertad humana. Otro concepto vital a considerar es el de Babilonia. Como se mencionó anteriormente, Babilonia a menudo se representa como un símbolo de decadencia moral, corrupción y opresión espiritual. Dada su inmensa influencia política, económica y cultural, Estados Unidos se asocia con frecuencia con esta imagen, lo que genera preocupación sobre la dirección ética en la que se dirige. Igualmente importante es comprender los mecanismos de manipulación y desinformación.
¿Cómo se elabora deliberadamente la información para controlar la percepción pública e influir en el comportamiento? ¿Cómo podemos cultivar habilidades de pensamiento crítico para resistir estas tácticas manipuladoras? Estas preguntas apremiantes requieren una reflexión profunda. Una forma útil de ilustrar esta cuestión es mediante una representación visual de diferentes niveles de desinformación, incluida la propaganda, las noticias falsas y los rumores. Destacando cómo se infiltran en la sociedad a la luz de la profecía del Anticristo, sus posibles implicaciones y cómo podemos tomar medidas concretas en nuestra vida diaria, el primer paso es perfeccionar nuestra capacidad para analizar críticamente la información. Esto significa verificar fuentes, cuestionar afirmaciones sin fundamento y ser cautelosos ante la retórica divisiva o cargada de emociones. Otro paso crucial es fortalecer nuestra base espiritual. Esto se puede lograr mediante la meditación, la oración, la lectura de textos sagrados y la participación en prácticas que fortalezcan nuestra conexión con nuestro yo interior. Al fomentar la paz interior y aprender a confiar en nuestra intuición, nos volvemos más resistentes a la manipulación y el engaño externos. También es importante no sucumbir al miedo y la desesperación. La idea del anticristo puede resultar inquietante, pero debemos recordar que tenemos el poder de moldear nuestro futuro. Podemos elegir vivir con miedo y ansiedad, o podemos abrazar un camino de amor, compasión y esperanza. Además de esto, debemos tomar medidas significativas para promover la justicia, la paz y la bondad en nuestras comunidades y más allá. Contribuir a una sociedad que valore la espiritualidad, la libertad y la dignidad humana es una responsabilidad que todos compartimos. Para ir aún más lejos, es necesario explorar la dinámica espiritual más profunda que subyace a la profecía del Anticristo. Esto incluye comprender la energía espiritual, el concepto de manipulación a nivel metafísico y la naturaleza de la guerra espiritual. El objetivo no es solo protegernos de las influencias externas, sino también desarrollar nuestra propia fuerza espiritual y utilizarla como fuerza para el bien. Un ejemplo clave de esto es el estudio de movimientos espirituales controvertidos que emplean manipulación psicológica para controlar a sus seguidores. Al analizar sus tácticas, podemos aprender a reconocer patrones de engaño y protegernos de ser víctimas de ellos. De manera similar, estudiar las técnicas de propaganda utilizadas por los regímenes autoritarios puede dotarnos del conocimiento para resistir la manipulación y salvaguardar nuestra autonomía. La reconocida experta en manipulación psicológica, Isabeina Zaraga, destaca la importancia de la autoconciencia para contrarrestar las fuerzas manipuladoras. Por lo tanto, la espiritualidad no se trata simplemente de fe, sino de práctica y dedicación. Al fortalecer nuestro propio poder espiritual y usarlo éticamente, podemos ayudar a construir un mundo más justo e iluminado, un mundo donde se respeten la libertad, la dignidad y la verdad para todos. Para enfatizar la importancia de comprender la profecía del Anticristo en el mundo actual, examinemos datos concretos que reflejan el panorama social más amplio. Un estudio reciente realizado por el Centro de Investigación PW revela una tendencia preocupante: la confianza en las instituciones tradicionales, como el gobierno, los medios de comunicación y la religión, se está erosionando constantemente en Estados Unidos. Este declive ha creado un vacío que está siendo rápidamente llenado por teorías de conspiración e ideología extremistas. Sin fe en estas instituciones fundamentales, las personas se vuelven más susceptibles a la desinformación, lo que genera mayor incertidumbre y división. El reconocido psicólogo social Dr. Jonathan H. advierte que la polarización política y el deterioro del discurso civil son serias amenazas a la cohesión social. A medida que los debates públicos se vuelven más hostiles y divisivos, la sociedad se fragmenta más, lo que facilita que las fuerzas manipuladoras exploten la opinión pública. Esta pérdida de unidad debilita la capacidad colectiva de discernir la verdad de la falsedad, dejando al público vulnerable al engaño y la propaganda. La disparidad económica exacerba aún más este frágil estado. Los datos del Observatorio de Desigualdad destacan un aumento constante de la desigualdad económica en todo Estados Unidos. A medida que se amplía la brecha de riqueza, aumenta la frustración y el descontento entre quienes se sienten abandonados.
Esta crisis económica alimenta la ira y el resentimiento, lo que hace que ciertos grupos sean más propensos a abrazar la retórica populista y las narrativas extremistas que prometen soluciones simples a problemas complejos. Un ejemplo sorprendente de este fenómeno es el explosivo aumento de movimientos conspirativos como QAnon. Lo que comenzó como una especulación marginal ha evolucionado hasta convertirse en una fuerza poderosa que cautiva a millones de personas con afirmaciones infundadas y teorías extravagantes. Estos movimientos ilustran cómo la información errónea puede propagarse rápidamente, influyendo en los comportamientos, distorsionando las percepciones de la realidad e incluso desestabilizando las instituciones democráticas. El alcance y la influencia de tales conspiraciones resaltan la necesidad de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resistir el atractivo del engaño. Dadas estas realidades, está claro que fortalecer nuestra capacidad de discernimiento y nutrir nuestra resiliencia espiritual son esenciales para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Mientras reflexionamos sobre las preguntas planteadas anteriormente, ¿se está desarrollando la profecía del Anticristo en Estados Unidos hoy, o es simplemente una representación simbólica de nuestras luchas espirituales modernas? La respuesta no es absoluta ni simple. Es poco probable que un individuo singular surja como la única encarnación del Anticristo. Sin embargo, es innegable que fuerzas de engaño, división y destrucción actúan activamente en nuestro mundo. En lugar de sucumbir al miedo o buscar un único chivo expiatorio, debemos centrarnos en cultivar la sabiduría, la profundidad espiritual y la responsabilidad personal para forjar un futuro mejor. Un estudio de la UNESCO subraya el papel fundamental de la alfabetización mediática en la lucha contra la desinformación y el fomento de una ciudadanía informada. Al agudizar nuestra capacidad para analizar información, desafiar afirmaciones no verificadas y cultivar nuestra fuerza espiritual interior, podemos resistir la manipulación y contribuir a la creación de una sociedad basada en la verdad, la justicia y la paz. La profecía del Anticristo no es una condena inevitable, sino más bien un llamado a la vigilancia y al compromiso proactivo. En resumen, hemos examinado esta profecía en el contexto de la América moderna, subrayando la importancia del discernimiento crítico, la espiritualidad personal y la responsabilidad cívica. Hemos explorado los peligros que plantean la desinformación, la manipulación ideológica y la polarización política, al mismo tiempo que identificamos estrategias prácticas para contrarrestar estas amenazas. ¿Cuáles son entonces los próximos pasos? Primero, comprométase con el aprendizaje continuo. Manténgase informado sobre los desafíos sociales y espirituales de nuestra era, leyendo libros, asistiendo a conferencias, participando en debates e interactuando con diversas perspectivas. La educación es una poderosa herramienta contra el engaño. En segundo lugar, aplique las estrategias que hemos discutido, desarrollar el hábito de verificar la información antes de aceptarla como verdad, cuestionar narrativas que carecen de evidencia, fortalecer su propia base espiritual y participar activamente en esfuerzos positivos para fomentar la justicia, la compasión y la paz en su comunidad. Finalmente, comparta sus conocimientos y opiniones con quienes lo rodean. Anime a sus amigos, familiares y colegas a perfeccionar sus habilidades de pensamiento crítico y participar en debates significativos. Trabajando juntos, podemos crear una sociedad que valore la verdad por encima del engaño y la unidad por encima de la división. En última instancia, la profecía del Anticristo no debería ser una fuente de miedo, sino una invitación a una mayor conciencia y acción. Nos recuerda que el futuro de nuestro mundo no está predeterminado. Cada uno de nosotros tiene un papel en darle forma. La elección que tenemos ante nosotros es clara: nos dejaremos consumir por la desinformación y el miedo, o los superaremos abrazando la sabiduría y el discernimiento. Viviremos en ansiedad y desesperación, o veremos el amor, la compasión y la esperanza como fuerzas rectoras de nuestras vidas. La decisión es nuestra. Recuerde, la espiritualidad no se trata solo de creencias, se trata de práctica, compromiso y acción. Al cultivar la fuerza interior y utilizarla para el bien de todos, podemos contribuir a un mundo donde se respete la dignidad, la libertad y la justicia para cada ser humano. Por muy oscuro que parezca el mundo, la luz siempre prevalecerá.
Depende de nosotros elegir esa luz y dejar que guíe nuestro camino hacia adelante.